Bueno, como les decíamos, los temas importantes, hoy desde temprano, desde las 11 de la mañana, estuvo la Comisión de Economía, como contábamos, lo vieron aquí en Diputados Televisión hasta hace un ratito nada más, una hora aproximadamente, dando cuenta del panorama de la situación económica, como venimos recordando. En general, esta semana hubo muchas comisiones informativas de aquellas comisiones que están principalmente comandadas por la oposición para pasar revista de la situación que está viviendo la Argentina en distintas materias. Las cooperativas, que además lograron cambios en la ley Hojarasca, y también otras partes del sistema económico. Le doy la bienvenida a mis colegas. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes de jueves, con un solcito que, bueno, nos marca el pulso de este otoño. Lo que resta saber es cómo va a ser el pulso de los próximos días, especialmente porque está corriendo ya la cuenta regresiva final. Dentro de 6 días, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, finalmente estará aquí en la Cámara de Diputados para cumplir con el artículo 101 de la Constitución Nacional, el mismo que obliga al ministro coordinador a asistir una vez por mes ante el Congreso para dar informes sobre la gestión. ¿Qué tal, Pablo Varela? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Cómo te va, Clau? Bueno, efectivamente una semana movida con la cuestión de la reforma electoral como una novedad tal vez interesante, pero un dictamen de ley Hojarasca que el oficialismo intentó que vaya al recinto ayer, ¿sí? O por lo menos esa era la especulación, eran las ganas, la voluntad. Había dejado el huequito para convocar a la tarde, ¿no? Totalmente. Esto sorprendió a la Comisión de Cultura, que solo era para designar autoridades. Estaban digamos. las comisiones a la mañana, pero bueno, finalmente eso no sucedió, no se dieron los consensos. Sí, lo que hubo fue un trámite express para este dictamen de este proyecto que había sido anunciado muchas veces, ustedes lo recordarán, siempre impulsado por Sturzenegger, que es el ministro de Regulación y Transformación del Estado. Hubo algunos funcionarios justamente de ese área que estuvieron exponiendo acá, así que salió, no sin modificaciones, no sin concesiones, los mencionabas vos recién al pasar respecto de las cooperativas. Así que, bueno, vamos a estar tratando de desmenuzar un poquito eso. Sí, ahora vamos a ir con las placas que vos nos trajiste para conocer un poco de qué se trata esta ley Hojarasca, que tiene ese nombre un poco particular porque es la manera en que el oficialismo en su momento, Sturzenegger también la designó. Pero bueno, venimos repasando porque el martes fue el plenario de las comisiones donde se obtuvo el dictamen y un poco se pasó revista a la situación de el estado de funcionalidad, podríamos decir, de la legislación vigente, ¿no? Y hubo varias discusiones técnicas ahí que no solamente la oportunidad de presentar este proyecto en un contexto de transformaciones estructurales del sistema argentino, económico, educativo, de la discapacidad, en distintas áreas, sino que también hay muchas leyes que ya no se pueden implementar porque son nulas, ¿no? Que han perdido vigencia, que han sido modificadas, o incluso que la propia Corte Suprema ha dicho, esta ley no va más. Exactamente. ¿Para qué ordenar y desmalezar, digamos, todo ese proceso si ya hay leyes que, bueno, de por sí son caducas? Exactamente. Bueno, porque me parece que nos encontramos acá con un nuevo capítulo de una estrategia legislativa del oficialismo. Ya nos tocó cubrir, presenciar lo que fue, bueno, la estrategia de la ley Ómnibus, ¿no? Una primera versión de la ley Bases, un segundo intento para desmalezar una parte, pero el espíritu era un espíritu omnidireccional, es decir, abarcar lo más que se pueda. Bueno, la versión de la ley Hojarasca, en términos de presunto desmalezamiento de la legislación argentina, con la introducción de algunas reformas que han sido advertidas por distintos sectores afectados, bueno, tiene una dinámica similar. No tiene la misma intensidad política que tuvo el debate en torno a la primera ley Bases, que tenía un alcance gigantesco, hay que decirlo. Tenía una serie de implicancias sobre distintos puntos de la política, de la justicia y también de la vida cotidiana que fueron sido dejados de lado para poder hacerlo posible. Bueno, nos encontramos en donde, en este caso, una versión de la ley Hojarasca que ha tenido menos concesiones que el intento anterior de la ley Bases. Pero interesante esto que decís, Claudio, de establecerlo como una mecánica, ¿no? Sí. Muchas cosas para modificar, en este caso para derogar directamente, y algunos puntos que hay que tener una lupa, y por eso Pablito se ocupó de, bueno, seguir de cerca el tema para, bueno, ver cuáles son estas críticas que hacen algunos sectores que pidieron modificaciones, incluso otros que deciden no acompañar la iniciativa.
Sí, sí, efectivamente. Me parece que hay que tal vez entenderla más como una especie de mascarón de prueba, un gobierno que está intentando recuperar la iniciativa legislativa. Por eso a mí por lo menos me llamaba un poco la atención, ¿no? Había tal vez otros temas que podían llegar a ser más interesantes para recuperar esa iniciativa. Esto es ni más ni menos que seguir sacando legislación, corriendo legislación, derogando, cosas que están en desuso, que tal vez ni hace falta, No hace ni falta. que te tomes el trabajo de activar comisiones, bueno, ir al recinto y demás. Algún diputado dijo que era un expendio de recursos innecesarios, Claro. ¿no? La diputada Miriam Bregman dijo, bueno, esto gastaron un montón de plata para derogar leyes que ya han sido derogadas, ¿no? Claro, en la práctica. En la práctica. Por eso, claro, eso es un señalamiento a una contradicción o a una eventual contradicción dentro del oficialismo. Pero bueno, está claro que la agenda de desregulación es una agenda que el presidente la considera propia, es una agenda que considera importante, aún en un contexto difícil, ¿no? Veíamos o mencionabas recién la cuestión de la Comisión de Economía más temprano, donde se reflejaba datos de la economía, digo en primera persona, ¿no? Pero datos de la economía al fin. Bueno, el oficialismo redobla la apuesta, quiere ir por las derogaciones, quiere ir por el desmalezamiento de las normativas, de la burocracia que ya no existe, o ya no sirve, mejor dicho, y va con esta ley que había sido anunciada y que tal vez llega con menos peso porque además al ir solita, por de alguna manera, ¿no? Por sí. ahora, no entra en un combo más grande que tal vez le da otra vigorosidad. Pero bueno, para repasar un poco, el oficialismo logró dictamen en plenarios de comisiones que reunían asuntos constitucionales y legislación general, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente los presidentes de cada uno de esas dos comisiones, apoyos, bueno, firmas obviamente en el dictamen de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR y también de dos diputados de Innovación Federal, un salteño y un misionero, si no me está fallando la memoria. Pero bueno, así... ¿Hay fecha? ¿Alguien tiene alguna fecha estimativa? Ni idea. Todavía no. Nada. No pareciera Está claro tampoco. que el 29 tenemos una cita más Exactamente. importante, ¿no? Antes que eso no va a suceder. Ya No, estamos por ahora a 23, no. Ganas hubo, pero no se pudo. Claro, exactamente. No se pudo por ahora. Ejes del dictamen, para repasarlo así, digamos, sucintamente al menos, se aprobó este dictamen, o se firmó este dictamen que apunta a derogar por lo menos 70 leyes, y de lo que se habló taxativamente fue de una suerte de ordenamiento jurídico para la certeza de los ciudadanos, la administración pública y la libertad de los argentinos. Es decir, se está poniendo o proponiendo, autoimponiendo un objetivo muy alto que un poco en el debate que fue express, pero que fue debate al fin, quedó por lo menos señalado, por lo menos interrogado, ¿sí? Si es efectivamente así, una suerte de nuevo ordenamiento jurídico. Está claro que el gobierno, ya con lo de la ley bases, con un código penal que viene demorado, y con todos con estos proyectos de ley, está tratando de moldear algo distinto. Ahora está la cuestión de la reforma electoral, que eso me parece que todo gobierno tiene algún proyecto para poder modificar las leyes o las reglas electorales, pero la ley de hojarasca queda disminuida, sobre todo en algunos puntos que la oposición, el kirchnerismo, la izquierda, uno puede decir no iba a aprobar nunca, pero sí otros bloques del medio que pusieron reparos y entonces hubo que tal vez rectificar. Cambios, por ejemplo, que vale la pena destacar: se excluyó lo que era la derogación de la ley 11.380, que tenía que ver con las cooperativas, tenía que ver con financiamiento del Banco Cooperativo y del Banco Nación para con las asociaciones cooperativas. Ahí había bloques de algunas provincias, por ejemplo Córdoba, que planteaban, bueno, obviamente todo lo que es la cultura cooperativista está muy fuerte en la región pampeana, entonces hay mucho trabajo en ese sentido. También se eliminó la derogación de la ley 20.959, que tenía que ver con la credencial para los legisladores, el credencial para los ex legisladores en realidad, que es bueno, una suerte de carnet con la que pueden circular por el país. Otro punto importante también que no quedó en el dictamen, que era una de las cuestiones que querían
eliminar es el financiamiento para el Círculo de Legisladores. El Círculo de Legisladores es un espacio que sigue funcionando, que reúne obviamente a legisladores y a ex legisladores y que es, no diría una usina de ideas porque no funciona como tal, pero sí un espacio de encuentro, ¿no? Donde se van amalgamando experiencias y demás y que muchas veces es una referencia. Eso estaba contemplado en el proyecto original para que no estén las partidas presupuestarias para financiarlo, ¿no? Bueno, eso también era alguna de las quejas, se termina sacando. Y otro punto importante que no es que se saca, pero se modifica, tiene una modificación, es lo que tiene que ver con la FAM, con la Federación Argentina de Municipios. Hace poco, es decir, este martes que pasó, no, el anterior, hubo una marcha de intendentes al Ministerio de Economía. Fernando Espinosa, es un sello que está muy ligado al peronismo, ¿sí? Sí. La Federación Argentina de Municipios, desde ya hace tiempo, la maneja ahora Fernando Espinosa, pero fueron con un reclamo importante al Ministerio de Economía para reclamar por todo lo que está sucediendo, caída de recaudación, bueno, transferencia de fondos para obras y demás, que obviamente con participaciones que no llegan, primero de Nación a provincias y después de las provincias respectivos municipios. Bueno, eso... también ahí había un financiamiento que quería ser estrangulado, cortado y demás, y que finalmente no termina quedando en el dictamen. Son algunas de las victorias que fue logrando la oposición para que se vaya, si se quiere, deshilachando este proyecto de ley hojarasca, que queda el dictamen listo, que tuvo la exposición de Fariña y de Cacase, que son dos secretarios del área de desregulación y de transformación del Estado, la que conduce Sturzenegger, una vez más lo decimos, pero que, bueno, tal vez sufrió algunos recortes, pero en el sentido inverso. Sí, buena referencia. Estas organizaciones que decías, el Círculo de Legisladores y la Federación de Municipios, son organismos que intentan también mejorar y profesionalizar el trabajo de ese tipo de actividad, ¿no? El Círculo de Legisladores hace charlas, hace capacitaciones, tiene también como rol parte de la diplomacia parlamentaria con los legisladores que vienen de otros países, tienen también una relación ahí como lugar de referencia para poder, bueno, los legisladores que lo necesitan o los bloques que lo requieren, intercambiar experiencias y capacitarse, porque no son solo los asesores los que aportan también participación y conocimiento a todo esto. Y la Federación de Municipios es una herramienta importante también para la articulación del trabajo de los municipios en el país, que es la primera instancia de la administración pública del Estado a la que se acerca cualquier ciudadano. Así que era uno de los problemas fundamentales que aparecía porque, bueno, hay un desconocimiento por ahí o no, por ahí desde el oficialismo no están de acuerdo con el funcionamiento de estas organizaciones, pero acá en el Congreso tienen que negociar porque todavía no hay mayorías y de eso se trata un poco, ¿no? De la negociación. Vamos a repasar lo que decía Alejandro Cacase, lo trajiste, Pablo, a la mesa porque fue quien se encargó de defender el proyecto. Estuvo el martes aquí en la Cámara de Diputados, él ha sido diputado nacional, pero también es secretario de Desregulación y esto es lo que decía. Es importante centrarnos en el tema de derogación de legislación obsoleta, como marca el título de la ley, porque en definitiva parte del objetivo que se busca con esto es el del ordenamiento normativo. Así como es conocido que nosotros tenemos o hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria, también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación legislativa, es decir, las normas se han ido multiplicando en el tiempo, al punto que si contabilizamos entre leyes, decretos, resoluciones ministeriales, ya llegamos a contar 1 millón de normas que tenemos. Literalmente hay, fíjense que hace pocos días dieron sanción a la ley con el tema de glaciares, que creo tenía el número 27.804. Ya por el número correlativo ahí ven cuántos tenemos de leyes, más los decretos ley que tienen jerarquía de ley, más los decretos de necesidad y urgencia, más los decretos con legislación delegada. Hay además 700.000 decretos del Poder Ejecutivo que se han dictado en nuestra historia, hay 200.000 resoluciones ministeriales. Entonces, literalmente 1 millón de normas. Parte de la exposición, ¿no? El criterio que tiene el Ministerio de Desregulación respecto a la cantidad de leyes que hay. Muchas de esas leyes son consecutivas, entonces modifican
las leyes anteriores y por eso tiene un número nuevo, no es que mantiene el número anterior y por eso también hay tanta legislación en la Argentina. Otro de los temas que también habló Alejandro Cacase es sobre la superposición que ellos entienden que hay en algunas de las leyes del país. Habiendo normas que se superponen, normas que dicen cosas distintas o contradictorias, esto genera problemas en la aplicación, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito de los litigios y judicialmente. Entonces, hay un costo enorme para el ciudadano, hay un costo enorme para la sociedad, para la propia administración en términos de aplicarlo y también, por supuesto, en ocasiones costo fiscal derivado de que hay organismos, estructuras que se crearon a partir de esas leyes y que ya hoy quedando obsoletas no tienen que tener ninguna aplicación, pero sigue ahí eso pendiente. Entonces, esto es lo que se ha buscado, con este proyecto de ley de derogación de legislación obsoleta, se busca comenzar a ordenar. Porque vale la pena también para esto relatar brevemente lo que es nuestra historia en el ordenamiento legislativo. No somos el primer gobierno que nota que está este problema. Hay una experiencia que se hizo con el digesto jurídico argentino que fue abordado por distintos gobiernos. Fue iniciativa del presidente Menem en el año 1998, fue continuada por la presidencia del doctor de la Rúa, fue continuada por el presidente Néstor Kirchner, fue continuada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y finalmente dio a la sanción de un digesto en el año 2014 que tenía un corte hecho para el 1 de marzo de 2013. Vamos a escuchar ahora al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, porque hubo unos contrapuntos importantes. Unión por la Patria y otros bloques decidieron no acompañar esta iniciativa, no solo porque no es el momento para discutirlo, sino porque no coinciden, no están de acuerdo con esta dinámica de derogar leyes que desde la perspectiva del oficialismo son obsoletas o no corresponden su implementación. Fue muy raro la administración de los tiempos respecto a la ley hojarasca, ¿no? Porque en el segundo semestre del año 2024 ellos presentan por primera vez el proyecto. Nunca lo trataron, nunca lo analizaron, nunca abrieron las comisiones para que se pueda estudiar el tema. Nunca en las comisiones hubo reuniones de asesores para poder pulir el tema. Y de repente, después de una reunión de la, comillas, mesa política del gobierno, retoman el tema hojarasca, le sacan dictamen en una única reunión sin ningún tipo de debate y estuvieron a punto de tratarlo en una sesión porque quisieron sesionar este miércoles pasado y no pudieron porque tan como Marley, tienen a muchos diputados por el mundo, ¿no? Entonces me parece que fue un tratamiento absolutamente innecesario la forma de trabajar que le impide analizar en profundidad las cosas. Por eso nosotros hicimos un planteo muy razonable, ¿no? Respecto a hojarasca. Determinadas normas que tenemos claro que pueden estar en desuso y que no afectan ya el manejo de la administración del Estado, bueno, esas deroguémosla y las otras analicemos en profundidad, inclusive convocando a los actores, porque estuvieron a punto de aumentarle los impuestos a las cooperativas. Están a punto de hacer añicos la capacidad del Instituto Geográfico Nacional respecto al control de la cartografía y de los mapas en momentos donde hay funcionarios que se pasean con mapas que no incluyan a las Islas Malvinas. Están a punto de eliminar la ley de bienes culturales del año 2003, que nace en un contexto como protección para los medios de comunicación y ahora se necesita esa ley para proteger activos estratégicos del Estado argentino como es la empresa ARSAT. Están eliminando la normativa que impulsa y que promueve la producción pública de medicamentos. Y lo explicamos en el plenario de comisiones, el carácter negativo que eso tiene para el desarrollo de la industria, no solamente de la biotecnología, sino de la industria farmacéutica en la Argentina. Por lo tanto, no solamente el tratamiento fue realmente lamentable, sino que además la ley, por tratarse como se trata, por no abrir el juego, por no tener diálogo con los sectores sociales, esa ley en el caso de aprobarse va a ser claramente perjudicial para los intereses del Estado argentino.
Bueno, ahora falta todo el proceso, digamos, de la aprobación y el debate en el recinto y luego el trámite parlamentario en la Cámara de Senadores. Vamos a ver cómo se organiza. Ya tienen varios temas, no solamente la ley de hojarasca, ¿no? También están varios tratados internacionales que tienen aprobados para poder sesionar. Así es, sí, pero por ahora no hay sesión a la vista. Sabemos que el 29 obviamente va a estar Adorni. Y bueno, se abre un interrogante también con la cuestión de reforma electoral que entra por Senado de todos modos, pero que me parece que el oficialismo sabe que no va a salir rápido. Y pienso yo que va a haber ahí una intención tal vez de que se estire, ¿no? La negociación, que no me imagino algo tan veloz como por lo menos esta comisión del martes pasado con hojarasca. Bueno, con esta información nos vamos rápidamente a la pausa, volvemos en instantes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso. De lunes como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Con la reunión de comisión de la Comisión de Cultura del miércoles de esta semana, se terminaron ya de constituir las autoridades de todas las comisiones unicamerales que le corresponden solo a la Cámara de Diputados. Y ya en la agenda que vamos a repasar en un rato, están previendo la semana próxima reuniones de designación de autoridades para bicamerales muy importantes que conjugan la participación de senadores y de diputados. Algunas de estas comisiones, la presidencia le corresponde a la Cámara de Diputados y por eso va avanzando en la convocatoria para poder decidir quiénes son las autoridades de esas comisiones, pero también por otro lado se va planteando, las que faltan del Senado de la Nación. Pero también hay proyectos que van ingresando aquí en la Cámara y en ese sentido vamos viendo también cómo los diputados y los senadores van presentando sus iniciativas y vos nos trajiste algo para conocer que es y muy importante porque la gran mayoría de quienes vivimos en las ciudades utilizamos
las compras electrónicas. Exactamente. Y está un poco complicado, desregulado, ¿no? Es complicado, pero porque algo nuevo está pasando, especialmente en lo que tiene que ver con la compra en distintas plataformas. Y es que cuando uno accede, ve que hay distintos precios. Y eso se entera cuando otro usuario buscó el mismo artículo y encontró que el mismo artículo que estaba buscando, con el mismo vendedor, tenía un precio distinto. En la conversación te das cuenta que vos te cobran una cosa y que a mí me cobran otra. Por el mismo producto. Totalmente. La misma publicación. Los recovecos, los vericuetos del algoritmo, especialmente en esta etapa de un comercio electrónico que cada vez ocupa una porción más importante de la compra y venta, especialmente en la República Argentina. Hay grandes jugadores y hay pequeños jugadores. Lo que sí queda claro es que cada vez más el algoritmo interviene de una manera distinta y diferencia los precios, genera toda una controversia y deja en evidencia también de que hay un marco regulatorio ausente en este contexto. Bueno, ese es el objetivo de este informe que hemos preparado. Vamos a desarrollarlo y su título es, bueno, la reproducción del proyecto presentado por la diputada Marina Salzman de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, y la propuesta es buscar la transparencia de precios en plataformas de comercio electrónico. Es toda una experiencia revisar este proyecto para poder ver cuáles son los desafíos que tiene el Estado y, en este caso, cuáles son los desafíos de la legislación para poder intervenir en una dinámica comercial tan actual y que encierra esto: distintos precios que se encuentran distintos usuarios para un mismo producto. ¿Cómo regularlos? Bueno, acá la diputada Salzman plantea una serie de cuestiones que resultan determinantes. En primer lugar, su objetivo es garantizar de que las plataformas se hagan responsables también de lo que implica la formación de esos precios. También, además de definir la responsabilidad, garantizar algo que parece a la distancia muy difícil: garantizar de que el algoritmo sea transparente, o que al menos tenga algunas dinámicas de transparencia, especialmente en un tema tan importante como es la fijación de precios en tiempo real y cuál es la centralidad que tiene la tecnología en el medio de una transacción comercial. Bueno, ahí se abre una serie de interrogantes, también muchos intereses, el poco interés de las plataformas en encontrar una regulación que venga a partir de la ley, y bueno, vamos a explorar algunas de estas definiciones en la próxima placa. ¿Cómo hacerlo? Es una de las preguntas. La otra es dónde. Y en ese punto nos encontramos en la segunda placa con que, por una parte, lo que busca es garantizar, en primer lugar, enfocarse en los sistemas para fijar precios. Y acá vemos dos cuestiones, porque hay dos métodos para la fijación de los precios: automatizados o personalizados. Es decir, o directamente interviene un humano, o en otros casos directamente el algoritmo. Bueno, la idea es que las publicaciones alojadas en las plataformas de comercio electrónico de la República Argentina cuenten con una regulación que permita mínimamente tener una transparencia a la hora no de la demanda, sino de la oferta, y que esa oferta, interpretada por el algoritmo, no genere una competencia desigual y tampoco una oferta desigual. Lo vemos en la siguiente placa, porque decíamos dónde, y la otra pregunta es cómo. En primer lugar, prohibir que un mismo comerciante o proveedor ofrezca el mismo bien a precios diferentes en publicaciones que se realizan de manera simultánea o dentro de una misma plataforma de comercio electrónico. Bueno, un tema que forma parte de la cotidianidad del comercio electrónico y que en este caso han sido plasmados como una problemática a resolver a partir de este proyecto. Vamos a la siguiente placa para poder ver el otro punto, el cómo hacerlo. Bueno, uno de los puntos que plantea este proyecto es que quede prohibido por completo la fijación de precios diferenciados. Pero además, otro punto muy importante que tiene que ver con la práctica habitual del algoritmo y también de la recolección de datos para perfilar consumidores. Este proyecto, en el caso de transformarse en ley, lo que hace también es prohibir
datos y la utilización de datos que permitan inferir directa o indirectamente el perfil del consumidor, no solamente por sus hábitos de consumo, sino también por características raciales, políticas, ideológicas y culturales. Hay que decirlo, el algoritmo en muchísimos casos se vale de la recolección de esos datos para poder maximizar la capacidad de la oferta del producto, y el paso siguiente, bueno, es el precio. Y el paso siguiente, ofrecer por ese mismo bien un precio distinto a partir de la recolección de estos datos. Bueno, el proyecto lo que busca es enfocarse en este detalle que forma parte de la cotidianidad de millones de consumidores cotidianamente, pero que muchas veces pasa inadvertido para la ley. Bueno, el proyecto de Salzman lo que hace precisamente es abrir este debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a la siguiente placa, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo regular todo? ¿Hay algunas excepciones? Bueno, el proyecto de Salzman sí tiene una excepción. Y la excepción está especialmente sobre los siguientes puntos. En primer lugar, los costos de envío, los costos logísticos, también no aplicaría en el caso de modalidades de pago específicas y financiamiento. Y el otro punto central, los programas de descuento y fidelización. Y el último, ofertas. Las ofertas es la ventana para la siguiente placa. Y para ver de qué está hablando Salzman cuando se enfoca en la dinámica que hace precisamente que el comercio electrónico y el funcionamiento de las plataformas tengan una centralidad determinante, especialmente en los días de grandes ofertas, en los momentos en esos días de gran venta y de promoción, especialmente en algunos casos de venta de productos tecnológicos durante determinados días. Bueno, ahí el precio es el principal gancho de la promoción. Bueno, ahí también opera el algoritmo. Y en ese contexto el proyecto busca enfocarse sobre las ofertas, y lo vemos en la siguiente placa, especialmente por estas características. En primer lugar, sobre las ofertas, plantea una excepción de las prohibiciones para las ofertas y promociones exclusivas, pero siempre y cuando estén disponibles en igualdad de condiciones. Este es el primer dato, es decir, que esa oferta puede operar siempre y cuando el algoritmo no esté tergiversando el impacto de la oferta y del precio. Y el otro punto, lo decíamos antes, sin la segmentación de los datos y sin la segmentación de perfil, porque en ese sentido ha quedado comprobado que el alcance de la oferta a veces es reducido, porque ahí también el algoritmo, a partir de tomar definiciones sobre el perfil del consumidor, no le ofrece el mismo precio a todos, ni siquiera cuando hay una oferta. Y ese es el otro de los puntos en donde Salzman busca ser muy puntillosa respecto a las excepciones que plantea este proyecto. Vamos directamente a la siguiente placa, porque lo que hablábamos recién tiene que ver con los datos personales del consumidor. Bueno, lo que plantea es que además la oferta tiene que dejar muy claro que se tratan de ofertas exclusivas, también como una forma de abrir la posibilidad del reclamo ante la alternativa de la detección, cuando realmente quien está comprando el producto se encuentra con que esa oferta es a medias la oferta, porque realmente con la utilización de la segmentación de datos del algoritmo, esa misma oferta y ese mismo producto tiene 3 o 4 precios diferenciados. Bueno, eso es uno de los puntos que también en el marco de la oferta el proyecto de ley busca revertir. Y el otro punto, que es uno de los puntos que especialmente a las plataformas no les agrada muchísimo, uno tiene que ver con las auditorías y el autocontrol. El autocontrol especialmente enfocado en los grandes y también los medianos jugadores del comercio electrónico. En primer lugar, el deber de controlar las publicaciones que alojan, tienen que cumplir con las prohibiciones. Por otra parte, si el comerciante no subsana la inconsistencia en 5 días, queda directamente suspendida la publicación. Bueno, ahí viene el tema del autocontrol. ¿Cuáles son las condiciones para poder encontrar el cumplimiento de esta premisa en el caso de que se concentre la ley? Bueno, acá en este caso el proyecto de que se concrete la ley, el proyecto en este caso no le delega al Estado determinados controles, sino que le impone a las plataformas un nivel de autocontrol y de auditoría para después darle informes al Estado sobre estos controles. Y por otra parte, un tema central, en el caso específico de las plataformas de gran escala, bueno, deberán
entregar un informe semestral sobre los controles que realizan. Bueno, solamente algunas pinceladas de un cuadro sumamente complejo que forma parte de la vida cotidiana de millones de consumidores en distintas partes del mundo, en donde todos se enfrentan con esta misma dinámica. En algunas partes del mundo también hay regulaciones a partir de los abusos de precios que impone el algoritmo, y en este caso sí, nos encontramos con la primera iniciativa presentada en la Cámara de Diputados de la Nación para intervenir sobre este tema, que ha pasado inadvertido para muchos, aunque algunos son afectados por este tema. Y me refiero a la transparencia del algoritmo en la venta del comercio electrónico. Bueno, justamente hoy en la Comisión de Economía también nos recordaban desde la producción, se habló bastante de la cuestión del comercio electrónico, se habló de una de las plataformas que en Argentina es la principal plataforma de comercialización de productos de manera electrónica, y la ausencia de controles también, por ejemplo, con la calidad, con las normas IRAM, por ejemplo, que tampoco pueden ser del todo garantizadas a través de estas plataformas que comercializan productos que producen otros, en definitiva, Claro. o que son traídas de otro país, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones vinculadas a el comercio electrónico y a lo que vos decías, el algoritmo, la información que aparece, que no aparece y que se distribuye de una manera donde el usuario no interviene básicamente y se encuentra con finalmente productos que no son los que esperaba o son más caros de los que están incluso en los negocios, ¿no? Así que es todo un universo que es importante regular en un contexto donde justamente la desregulación, no solamente de la economía, sino de las plataformas, también generan muchos inconvenientes, ¿no? Sí, yo por suerte soy un señor grande. Y estás más advertido. Y trato siempre de ir en persona, pero A la ver los verdad es que a productos veces... así materialmente. Sí, a veces mi compra por e-commerce es porque por falta de tiempo y necesito resolver. Sí, pero son cosas que conoces. Son cosas que más o menos conozco, si no voy a nada jugado, nada arriesgado. Pero es verdad que en las ofertas, en los hot sales, en los días así de ofertas, si tenés que comprar algo que es un poco más voluminoso, que requiere una inversión más grande, pareciera que fuera más barato y resulta que termina siendo un truco de publicidad, ¿no? Y eso también es, al fin de cuentas, una decepción y te estafan. Sí, hay que mirar bien las condiciones, también las condiciones del envío, a veces los recargos vienen por esos lados, ¿no? Sí. O en los pagos con las tarjetas, o en el medio de pago viene un recargo plus. También eso, pero en este caso son que te publican precios diferentes, ¿no? En este caso está claro. Tus antecedentes crediticios, ¿no? Hay lo nuevo en este escenario de una inflación que no baja, en donde las ofertas aparecen como una gran ventana ante la demanda. Bueno, es que lo nuevo es que las plataformas cada vez utilizan más los datos que recolectan de sus consumidores para ofrecerle un precio distinto. Es decir, que lo que está sucediendo son precios a medida, incluso en casos de oferta. Y ahí hay un tema central que posiblemente esta Cámara de Diputados tome el guante y que tiene que ver con las condiciones desiguales muchas veces en términos de la competencia y en términos también de una presunta competencia desleal a la hora de hacer una oferta ante una demanda que es convocada precisamente para conseguir el mejor precio. Bueno, si es convocada para conseguir el mejor precio, ¿cuáles son las razones para quien ofrece ese producto a cada consumidor le está ofertando un precio distinto solamente porque infiere algunas características de consumo y de capacidad de compra? Bueno, ahí se tergiversa un poco el principio sentido, básico de la competencia, y eso nos permite ver esto que está funcionando, ¿no? Un algoritmo cada vez más agresivo en términos de diferenciar y conseguir mayores ingresos en la venta de cada uno de los productos, aún ofreciendo precios diferentes. Bueno, se abre un gran interrogante. El otro interrogante es qué van a hacer las grandes plataformas en el caso de que exista una voluntad política de que este proyecto avance, que sea girado a comisiones, y que en el caso de que el trabajo de comisiones se articule y haya un acuerdo político, habrá una sesión informativa para invitar a las principales figuras de estas grandes plataformas para contar cómo funciona el algoritmo. ¿Estarían dispuestos a abrir alguna negociación para abrir el funcionamiento de sus algoritmos? Bueno, es una ventana insospechada en este momento, por eso nos parecía acertado dar cuenta de este proyecto. Otro de los temas que también está allá en agenda y dentro del Congreso de la Nación, pero en la Cámara de Senadores, es
la modificación de la ley de discapacidad. Y como estuvo aquí el presidente del Bloque Unión por la Patria, el principal bloque opositor en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, le preguntamos sobre este tema. El gobierno de Javier Milei tiene un capricho especial sobre las leyes que protegen a las personas con discapacidad y las leyes que tienen que ver con las garantías de tener un sistema universitario acorde a lo que tiene que tener hoy la Argentina, ¿no? Entonces, en el 2024 nosotros sacamos una ley de financiamiento universitario, el gobierno la vetó. Sacamos una ley de jubilaciones, el gobierno la vetó. No tuvimos el número necesario para poder insistir en el año 2024. Volvimos a la carga en el año 2025. Le agregamos a esa agenda la agenda de las personas con discapacidad y le agregamos la emergencia en los servicios de pediatría que tienen que ver con el Hospital Garrahan. Sacamos votaciones importantes. Todas fueron leyes aprobadas, algunas no pudimos insistir, y sobre la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario logramos los 2/3 en ambas cámaras para rechazar el veto del presidente de la Nación. Después de eso, el gobierno tiene que agarrar la ley del Congreso y ejecutarla y garantizarla. Es más, el jefe de gabinete, el cuestionado Manuel Adorni, es quien justamente tiene como responsable de la administración en los términos de la Constitución Nacional, es el encargado de velar para que esas leyes se cumplan y no las cumplen. Entonces empiezan con los artilugios. Acordate, mes de diciembre, debate del presupuesto para el año 2026, meten el artículo 75 donde intentaron derogar la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en discapacidad. La rechazamos ese artículo, no lo pudieron hacer. Entonces meten un proyecto de ley por diputados que modifica la ley de financiamiento universitario y meten un proyecto de ley por el Senado que modifica la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, me parece que tiene no solamente un capricho, sino que tiene una obsesión el presidente de la Nación por quitarle recursos a las universidades y por quitarle derecho a las personas con discapacidad. Entonces ya casi que te diría que está en el límite del requerimiento de una acción de salud mental, porque cuando vos tantas instancias ya te demostró el Congreso que no está dispuesto a hacer lo que el presidente quiere, sino que quiere garantizar recursos para las universidades y quiere garantizar derechos para las personas de discapacidad, y él insiste y le va a volver a ir mal. Bueno, el tema de discapacidad es un tema que genera en la oposición sobre todo mucha preocupación porque trabajaron durísimo con las organizaciones, hemos repasado también las veces que han estado aquí en el Congreso de la Nación los familiares, las personas con discapacidad, los prestadores de servicio reclamando no solamente la actualización del nomenclador, sino obviamente la emergencia, porque los servicios a los que podían asistir estaban siendo, o siguen estando sobre todo ahora, muy mermados, ¿no? Ya dejan de ser prestadores, ya dejan de alcanzarse las posibilidades de ir a los talleres protegidos porque se fueron desmantelando, porque se fue demorando el pago, porque está desvalorizado todo justamente el valor, el precio que tienen todas esas prestaciones, ¿no? Y ahora el Gobierno Nacional trae un proyecto para repensar el esquema con un nombre poco feliz que tiene que ver con el fraude en la discapacidad. Desde el oficialismo también el diputado Mayoraz, Nicolás Mayoraz, que es además el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, uno de los principales referentes del oficialismo en la Cámara Baja, referente de la provincia de Santa Fe, también habló al respecto aquí en Diputados Televisión. Primero, llevarle tranquilidad a las personas que tienen un certificado de discapacidad y que poseen realmente su situación, digamos, está perfectamente clara, acreditada. Una de las cosas que se busca, entre otras, es que no tenga que sufrir el calvario de tener que pedir anualmente o cada X cantidad de tiempo la renovación del certificado con la posibilidad de perderla, que es lo que pasaba antes, cuando estamos hablando de discapacidades crónicas o definitivas, es decir, situaciones de discapacidad que no tienen ningún tipo de reversión posible. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se busca es hacer un sistema que realmente sea transparente, que no dé lugar a ningún tipo de posibilidad de mecanismos fraudulentos de otorgamiento de prestaciones, no solo ya de certificados, sino de prestaciones médicas o sociales que
tergiversan el sentido y la naturaleza del certificado de discapacidad y además le quitan valor a la tarea que realizan los distintos prestadores y reducen el costo o el valor de la prestación. Se busca, digamos, transparentar eso y establecer un mecanismo de nomenclador para el pago de las prestaciones que sea acorde, digamos, al valor que tiene el servicio. Creo que es una cuestión más que del texto mismo de la ley, de la reglamentación, y sobre eso se está trabajando, por eso hay tanto ruido, tanta inquietud. Lo que yo quiero resaltar es el objetivo principal de estas reformas, que es tener reglas de juego claras, que los prestadores sepan cuánto van a cobrar por el servicio que se presta y cómo se va a actualizar las prestaciones que realizan, ¿no? Eso no está en discusión y de alguna manera la tranquilidad hay que llevarla para eso público. La voz de Nicolás Mayoraz, de uno de los proyectos que todavía no comenzó su tratamiento en la Cámara de Senadores, pero ya sí ha sido incorporado. Pero nos vamos a la pausa. Antes le agradecemos a Pablo Varela este ratito y toda la información que nos trajiste. Gracias, chicos. Un placer como siempre. Un gusto. Nos vemos como la semana que viene y nosotros nos vamos rápido a la pausa y volvemos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Una nueva hora aquí en Pasos Perdidos, repasando un tema muy importante que nos tuvo en vilo estas horas, hasta recién, hasta hace un rato, en verdad, ayer a esta hora estaba entrando el proyecto de reforma política, en vivo y en directo lo teníamos aquí cuando
conocimos que había ingresado por el Senado de la Nación y empezamos a saber algunos detalles de este proyecto. Muchas de las cosas ya estaban, como bien nos decía Claudio en el bloque anterior, expresadas en aquella primera versión de la ley Bases, que tuvo que eliminar de cuajo todo un capítulo electoral que pretendía modificar varios de los aspectos que ahora sí están reflejados en esta iniciativa. Y parece, Claudio, que el oficialismo escuchó algunos de los puntos que le planteó la oposición de aquel entonces de avanzar por algunos temas con leyes separadas, ¿no? Absolutamente, Amanda. Y es muy interesante lo que decís, porque esta nueva reforma electoral, bueno, ha llamado mucho la atención por algunos aspectos. En primer lugar, el gobierno viene ya de haber logrado la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las elecciones del año pasado. Eso en primer lugar. Luego comenzó el sondeo de finalmente si avanzar o no avanzar con la suspensión o eliminación de las PASO presidenciales. Y aquí vemos, en este caso estamos reproduciendo el tuit que el presidente Javier Milei escribió cuando ya tenía un pie en el avión dejando Israel luego de los 5 días de gira. Hubo dos mensajes. Un mensaje del presidente lo dijo luego de recibir la condecoración que le ofrendó el presidente, su par israelí, Isaac Herzog. Bueno, Milei, antes de terminar su discurso, ratificó que no va a cambiar el rumbo ni de su política económica. Toda una señal antes de subirse de regreso. Y también lo otro es lo que escribió Amanda en este tuit. Claro, dice justamente hace 2 días, decía, mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso, eliminamos las PASO, hasta basta de que obligar a los argentinos a pagar internas de la casta, y también dice cambiamos el financiamiento. Se termina la política viviendo de tu bolsillo. Y además, y acá vino la sorpresa, ficha limpia. Los corruptos afuera para siempre. Se acabó la impunidad, se acabó la joda. ¡Viva la libertad, carajo! Esos son los puntos fundamentales, ¿no? Algunas de las cosas importantes que aparecieron en el proyecto. Lo central, lo que todos fuimos a buscar en el F5 fue si se eliminaban las PASO. Y también respecto al financiamiento político, bueno, ¿cuánto es el porcentaje que el Estado va a destinar para que se pueda ejercer la vida política, ¿no? Porque en Argentina la Constitución dice que es a través de los partidos políticos que se puede elegir a los representantes tanto para el Congreso como para el Ejecutivo, ¿no? Sí, ahí, bueno, vale desmenuzar algunas de los puntos de este paquete, porque la verdad que este paquete encierra dentro de esta reforma electoral 3 proyectos de ley prácticamente y que tienen su significación política. Hablábamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, una herramienta electoral sancionada por este Congreso de la Nación en el año 2009. La primera, ya finalizando el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, la utilización de las PASO resultó ordenadora para el peronismo, pero también para otras alianzas. Lo dicen todavía las autoridades del PRO. Sin las PASO, Juntos por el Cambio habría tenido serias dificultades de construcción. Eso, Amanda, en el caso específico de las PASO. Y sí, no te quería decir, porque además también cambiaron bastante las estrategias políticas. Empezaron a aparecer los frentes políticos, ¿no? Donde se articulaban, bueno, en el peronismo distintas expresiones. 15 años de utilización de las PASO. Y en este contexto también hay que recordar que durante la pandemia un sector del peronismo también impulsó la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. También lo hizo quien fue presidente de la Cámara de Diputados, le dio un impulso muy importante a la suspensión de las PASO. Me refiero a Sergio Massa, con el apoyo de distintos gobernadores del norte. Algunos como Gustavo Sáenz de Salta, como también en el caso de del gobernador de Tucumán y el resto de los gobernadores del norte. ¿Por qué? Porque los gobernadores del norte grande también habían hecho un pronunciamiento para la eliminación de las PASO. Pero te quiero agregar otro tema, Amanda, que no nos puede pasar inadvertido. El gobierno suma una nueva iniciativa para implementar ficha limpia después de que en los últimos programas de Pasos Perdidos hemos dado cuenta de los nuevos proyectos que se han presentado. Hay distintas figuras de la oposición que han jugado muy fuerte para incluir nuevos proyectos de ficha limpia. El más cercano,
Bueno, estamos hablando de la diputada de Santa Fe, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Bueno, sobre la suspensión de las PASO tenemos la reflexión de Gisela Germán Martínez. Escaglia, me había olvidado el Gisela nombre. Escaglia, de Germán Martínez, porque también queríamos repasar en este rato el momento de la votación y cómo había sido allá en el año 25 la suspensión. Pero primero escuchemos a Germán Martínez, que tiene su reflexión sobre el proceso de las PASO, que bueno, en Santa Fe se utilizó, digamos, y tuvo su impacto también. El proyecto de supuesta reforma política que acaba de enviar el Poder Ejecutivo al Congreso, en primer lugar entró por el Senado de la Nación y según lo anunciado y las primeras lecturas que hemos hecho, no solamente abarca la eliminación definitiva del sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sino que insiste en dos temas que este Congreso ya trató y donde no se consiguieron los consensos necesarios, ¿no? Recordemos que la primera ley bases enviada por el Poder Ejecutivo contenía un capítulo de reforma política aplicado al financiamiento del sistema electoral y de los partidos políticos. Y nunca, Guillermo Francos, ministro del Interior en aquel momento, ni siquiera era jefe de gabinete, en ningún momento eso consiguió el consenso necesario para poder avanzar. También vuelve a incorporar el famoso tema de ficha limpia, que hoy le podríamos llegar a llamar el capítulo Adorni de la reforma electoral, ¿no? O la de la reforma política. Porque el primero que tiene que dar explicaciones es el jefe de gabinete, respecto que venía de ser el candidato más importante en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que algunas cosas es el propio gobierno el que va yendo en contra de las propias leyes que impulsa. Respecto a la valoración que tenemos, yo en eso siempre trato de ser muy respetuoso. Es un proyecto que entró por el Senado y que serán nuestros compañeros y compañeras senadores los que van a ir fijando la posición de nuestro bloque al respecto. Sí, en términos personales, te quiero decir algo. Me parece que siempre el gobierno de Milei se quiso llevar puestas las primarias. A mi criterio, en términos políticos, el gobierno cree que sin la primaria lo domestica aún más a Mauricio Macri, domestica aún más al sector del radicalismo que hoy es aliado del PRO aquí en el bloque y que conduce, bueno, el caso de la diputada Pamela Verasay. Y me parece que también cree que la eliminación de las primarias complica la vida de los partidos políticos, entre ellos el principal partido opositor, que somos nosotros, ¿no? Entonces, Milei no viene a querer mejorar el sistema electoral, viene a intentar modificar el sistema electoral con la única finalidad de hacer crecer sus chances electorales en el momento de mayor debilidad estructural del gobierno. Te decía justamente una de las cosas que habías dejado esbozado antes de esta reflexión de Germán Martínez respecto a el proyecto de ficha limpia, ¿no? Que llegó a la Cámara de Senadores, que tuvo 2 pasos por la Cámara de Diputados, finalmente llegó a la Cámara de Senadores, pero fue rechazado en su momento y se comprometió el oficialismo luego a reenviarlo, ¿no? En el marco también de un debate electoral que se dio en un año electoral donde la suspensión de los pasos fue una definición acompañada por los bloques aquí en la Cámara respecto a, bueno, la situación del financiamiento, ¿no? Que es un poco la discusión que también plantea el Ejecutivo ahora. Pero ficha limpia reaparece en este contexto como una nueva versión o una forma también de refrendar aquel compromiso que había asumido públicamente el presidente con sus aliados del PRO cuando no se dio la posibilidad de la votación en aquel momento, ¿no? Y la queja de Silvia Lospenato Sí, en uno de en los vivo. intentos, pero corregime, Amanda, 27 de mayo del año pasado fue finalmente cuando fue el momento cúlmine en el Senado de la Nación. Y hubo un 36 sobre 35, cuando la mayoría necesitaba 37 votos. Finalmente no se pudo, hubo un rol determinante del Frente para la Concordia Misionero. Estamos hablando de Sonia Rojas y Carlos Arce, los 2 senadores que finalmente no prestaron su respaldo a partir de, bueno,
Quedará confirmarlo, quedará que la historia lo confirme, pero él dijo que así fue. Me refiero al ex gobernador de Misiones, Carlos Rovira, quien habría sido el artífice para que todo el intento de ficha limpia finalmente no se cristalizara. De aquel momento hasta ahora, luego del rechazo, bueno, había que esperar, no podía continuar ningún trámite parlamentario relacionado a ficha limpia durante ese año. Bueno, estamos a un paso de que se cumpla ese año y en ese contexto, lo decía, se sumó la ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, con un proyecto muy ambicioso que amplía el alcance de la iniciativa. También la diputada Maureira, de la Neuquinidad, que también impulsa otro proyecto en esa línea, y siguen las firmas también de distintos diputados de la oposición que están presentando este proyecto porque posiblemente no solamente están insistiendo con que se trate ficha limpia. Parece que tienen el dato de que efectivamente el Poder Ejecutivo iba a reabrir la discusión de ficha limpia en este año. Y el otro puntito, muy cortito, bueno, se retoma el tema del financiamiento electoral en un punto que es determinante. Sí, claro. Y que formó parte del intento de la reforma electoral anterior, en donde quienes han sido arquitectos de este proyecto se amparan mucho en una experiencia que tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos ya del año 2014, con el famoso fallo Citizens United. Parece que ha pasado una enormidad desde aquel momento, pero lo cierto es que ese fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, bueno, le quitó el límite a los aportes privados para las campañas electorales de los Estados Unidos. Estamos hablando de otro momento de la política de los Estados Unidos, pero lo cierto también una definición jurídica que ha tenido un impacto en distintas partes del mundo y que también ha originado, bueno, esta definición, que es la tercera pata de esta reforma electoral. Y esta reforma electoral que modifica los límites del aporte del Estado a los partidos políticos, también el límite que pueden utilizar para la capacitación de esos aportes estatales que se hacen y la amplificación de los aportes individuales, ¿no? De tanto personas jurídicas como de personas físicas para financiar campañas políticas. Para mí va a ser uno de los puntos mayor discusión porque es muy posible. Hay muchos partidos políticos y lo que plantean desde el oficialismo cuando quieren limitar esto, también con los umbrales de participación de votos para poder participar o pasar de una elección, de un momento de la elección al otro, genera justamente que muchos partidos se terminan juntando en alianzas y tengan que dirimir de algún modo cómo van a presentarse, ¿no? Y si se limitan las pasos, se limita la participación política, va a ser más engorroso. Hay una respuesta, bueno, como era antes, ese es el planteo, que es un planteo que hemos venido escuchando de distintas fuerzas políticas. Por eso hay que tener presente que en este caso la iniciativa impulsada por la Casa Rosada también toma el hilo de algunas argumentaciones que han surcado una parte del peronismo. Y especialmente con esto, decir, bueno, si no hay paso, ¿qué hay? Bueno, hay dos posibilidades. Una, las primarias abiertas simultáneas, que esto implica que no sean obligatorias. Hay una experiencia que alberga el peronismo. Me refiero a la provincia de La Pampa, una provincia que gobierna el peronismo desde la recuperación democrática. Su gobernador es Sergio Silioto. ¿Cómo se resuelve? Sin paso, con primarias abiertas simultáneas en donde solamente votan los afiliados a las distintas fuerzas políticas. ¿Cuál es la otra? Bueno, retomar la vieja tradición de la vieja ley de partidos políticos que establece el funcionamiento de internas partidarias sin la realización de un comicio simultáneo y obligatorio como plantean las PASO. Nicolás Mayoraz habló al respecto de la reforma política y se expresó de este modo. Un tema para mí fundamental antes de entrar en los ejes centrales de la reforma es que esta ley no puede ser una ley que siga la lógica de las leyes ordinarias del Congreso, incluso con las que hablábamos recién, que cuando uno pierde va y la judicializa. Porque aquí no es un programa del gobierno y oficialista y que lleva a que la oposición tenga que marcar su posición contraria y oponerse. Esta es una ley electoral, una ley de reforma de los partidos políticos que, si usted mira en los últimos años, todo el Congreso ha intentado
modificar. Es decir, se ha intentado modificar más de una vez los ejes centrales de esto, es decir, modernizar los partidos políticos, transparentarlos, revisar la fuente de financiamiento de los partidos políticos. Siempre ha estado en el debate. Bueno, el gobierno quiere, Javier Milei lo propuso también, lo dijo siempre, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, los ejes principales, que yo creo que aquí no hay lógica de oposición ni oficialismo, sino de qué herramientas le damos a la ciudadanía para elegir a sus gobernantes, para elegir a sus representantes. Por eso es que planteamos la eliminación de las PASO, porque a 16 años de sanción de la ley de PASO, lo que se demostró es que ese motivo que tenía la política y que lo expresaba, fortalecer la vida de los partidos políticos y darle más participación, terminó siendo al revés. Los partidos políticos se desentendieron de una tarea que les corresponde, que es la de definir sus candidatos internamente, y se lo trasladaron a la sociedad. Le trasladaron a la sociedad un problema que los partidos no sabían o no quisieron resolver. Y terminó siendo una encuesta cara, porque la pagan todos los argentinos, no los afiliados de un partido. Con la suspensión que hicimos en el 2025 de las PASO se demostró de que realmente no había ningún inconveniente, que cada partido, cada fuerza política, frente electoral, estaba en condiciones de resolver la situación sin necesidad de exigir que todos vayan a votar obligatoriamente poniendo una fecha más en el cronograma electoral. Por eso decimos, si funcionó bien en el 2025, es hora de hacerlo ya definitivo. Por eso se plantea la derogación definitiva. Creo que es un punto muy valioso de la ley. El otro tiene que ver con la ficha limpia. Sí. Es decir, hemos hablado, lo hemos intentado, le dimos media sanción en diputados a ficha limpia y ahora, bueno, tiene que estar en la reforma electoral. Tenemos que poner de una vez por todas una exigencia que se da en un montón de ámbitos. Se da en el Poder Judicial, se da cuando usted saca un carnet de conducir, hasta le exigen, digamos, que no tenga antecedentes penales. Bueno, para ser electo también tiene que haber esa exigencia. Y además el presidente Milei dobla la apuesta, dice que no sea solamente ficha limpia con relación a ciertos delitos, hagamos ficha limpia con todos los delitos dolosos. Entonces es una innovación también que creo que va a ser bien recibida por la ciudadanía y debería ser aceptada por los partidos políticos, al menos los que en su momento lo plantearon también como necesario. Entonces creo que yo soy muy optimista de que esto lo podamos pasar y se pueda aprobar en diputados, obviamente, y en el Senado, porque ahora ha cambiado la mayoría y creo que tenemos las condiciones como para hacerlo. El otro tema de la reforma es el Parlasur. Ustedes recordarán que cada 4 años elegimos a parlamentarios del Mercosur, que nadie sabe bien ni quiénes son, ni para qué se los elige, ni por qué el Estado gasta plata en eso, cuando el Parlamento del Mercosur funciona de un modo que no es el que todavía debería tener en el mercado común del sur, de los países que lo integran, y donde otros países del Mercosur implementaron un mecanismo distinto de elección indirecta. ¿Qué es lo que busca con esto? Es decir, suspendemos la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que significa un costo enorme de plata en la impresión de boletas, y se los elige directamente la propuesta de la ley en forma indirecta en la proporción que tienen en la Cámara de Diputados. Esa sería la modalidad. Es decir, los diputados deberían tener una carga extra porque no se les paga aparte para ser representante de sus espacios políticos en el Parlasur, hasta que todos los países armonicen su normativa y establezcan un mecanismo de elección y que el Parlasur funcione realmente como un parlamento que hoy no cumple esa finalidad. Creo que una sola vez hubo elección directa de diputados del Parlasur, en la elección del 2015, cuando ya se había modificado la incorporación de las PASO, pero que después nunca se pudo implementar finalmente la dieta que se le correspondía a los diputados, porque si no se hacía como en otros países, como se impulsó también de manera colectiva en el Parlasur, que tuviera relevancia, ¿no? Tuvo una relevancia importante en la pandemia y en otros momentos, pero bueno, la realidad es que los diputados hacen doble tarea, se ocupan de ser diputados nacionales o senadores nacionales de sus países y también deben viajar cuando hay alguna actividad del Parlasur, demorando en algún sentido, Claudio, el rol que tiene este Parlamento del Sur, que tiene que armonizar un montón de cosas, entre ellas la relación de estos países con, por ejemplo, ahora la Unión Europea, ¿no?
Tal cual. Y la otra gran pregunta, Amanda, ¿qué va a pasar con la boleta única de papel? Bueno, había todo un debate respecto a su federalización, pero también otro punto, si finalmente incluir o no incluir el tilde de boleta completa, de lista completa, perdón, que era, bueno, es el gran ausente de la utilización de la boleta única de papel. Bueno, ¿qué va a pasar al respecto? Veremos cómo va desarrollando este debate que está centrado hoy en la Cámara de Senadores. Todavía no ha sido girado en las comisiones, lo están analizando los diferentes senadores, los bloques, pero va a empezar su trámite parlamentario, sí, ya por mesa de entradas, ingresado ayer a las 17:20 de la tarde, formalmente en el Senado de la Nación. Nos vamos rápidamente a la pausa, pero te digo, Claudio, que en un ratito va a estar aquí sentada la diputada Kelly Olmos para hablar un poco del mundo del trabajo. Ella ha sido ministra de Trabajo en la gestión anterior y hoy ocupa una banca en representación del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí volvemos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Y como habíamos anticipado, en esta jornada hubo una reunión de la Comisión de Economía que conduce la diputada de Unión por la Patria, Julia Estrada, y se convocó a empresarios y trabajadores para conocer de primera mano la situación que está atravesando el sistema productivo argentino, los trabajadores, sus empresarios, para dar testimonio y abrir las puertas del Congreso también para ser escuchados. Dentro de la comisión estuvo presente la diputada Kelly Olmos, a quien le agradecemos el ratito de estar aquí con nosotros, también diputada de Unión por la Patria, pero en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por convocarme.
Cuénteme un poco con qué sensación se ha quedado después de esta reunión tan larga e intensa. Mira, la verdad que fue muy, muy conmovedora porque, bueno, ver a los actores directamente afectados en la actualidad por una apertura que en algunos casos excede lo que es exclusivamente la regulación, porque están muy impactados por el contrabando y por la falta de control de calidad en términos normativos. Realmente fue, vuelvo a decir, conmovedor y muy triste ver trayectorias de vida, trayectorias de desarrollo tanto laboral como empresario que expusieron su destrucción, ¿no? Que están o al borde de la destrucción o ya atravesando el cierre de sus unidades de trabajo. Y eso tiene un impacto directo no solamente en el entramado productivo en el ámbito laboral de las personas que se quedan sin trabajo, que hubo testimonios en primera persona. Desgarradores, te digo, terribles, para mí dolorosos. fueron desgarradores. Sí, sino también en el efecto colectivo que eso genera, Sin ¿no? duda, sin duda. ¿Qué puede hacer el Congreso entonces, además de escuchar y de recibir Mira, hay estas demandas? digamos, vamos a intentar todas, hemos tomado nota de todas y cada uno de los planteos donde pensamos que es posible incidir y vamos a intentar hacerlo, digamos. Pero hay cosas, la mayor parte de las que están planteadas, que son resorte del Ejecutivo. Quiero ir, por ejemplo, al tema de la falta de control de las normas IRAM. Que eso constituye una competencia totalmente desleal. Incluso se trajo el caso de esa oficina del Senado que tuvo un incendio por una, creo que era una pava eléctrica, digamos, donde las condiciones no eran normativamente adecuadas. Bueno, si vos simultáneamente estás desmantelando el INTI, que es el organismo que homologa las normas tecnológicas. Controla. Claro, controla. Y ayer, por ejemplo, Sturzenegger declaraba en el CIPEC que en junio va a mandar un proyecto de ley para dejar sin efecto organismos obsoletos como el INTI. Si vos decís, él considera al INTI un organismo obsoleto, quiere decir que lo que considera es una Argentina desindustrializada, porque un organismo como el INTI, que fue siempre desde la época del desarrollismo, no desde hoy ni desde ayer, sino desde la década del 60 en la Argentina, un motivo de orgullo por su capacidad de desarrollo tecnológico, por su capacidad de homologación de normas a nivel internacional, por el reconocimiento general que ha tenido. Lo considera obsoleto, es porque están pensando en una Argentina completamente desindustrializada. Entonces uno veía empresarios textiles, empresarios metalúrgicos, que venían y planteaban, miren, si a mí me dan las mismas condiciones que a quien está importando en la Argentina, yo podría competir. Pero también hay que tener en cuenta que en algunos casos, como por ejemplo la competencia de China, no es contra un empresario, es contra un Estado y una estrategia de relocalizar exportaciones que se le cerraron, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero aún así consideraban que si había un control de las normas de calidad, tendrían alguna posibilidad, porque esa falta de control y en general el contrabando que se está viviendo, sobre todo en zonas de frontera, era la principal preocupación y motivo de cierre de unidades productivas. Por supuesto, se suma que digamos, la situación económica y la gestión llevó el año pasado a tasas de interés que realmente fueron un peso muerto muy grande, sobre todo en las empresas pymes. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impactó al margen de lo expuesto por los trabajadores, su dolor, no cobrar 3, 4 meses, gente que siempre ha vivido de su trabajo? Que los empresarios decían, yo he comprado los equipos en el año 21, 22, 23, tengo equipamiento de última generación, no me pueden decir que soy ineficiente.
o que mi tecnología ha quedado descolocada. Entonces, ahí hay temas de gestión que están fallando por una concepción que está más alineada con la teoría de un manual y con un dogmatismo ideológico que con una realidad práctica. Y te digo una realidad práctica porque este grado de caída del nivel de actividad, de caída de la capacidad instalada que se está utilizando, etcétera, digamos, está generando una depresión desde el punto de vista económico que puede ser muy compleja para el oficialismo. Ahora, diputada, aprovecho que estamos hablando con una ex ministra de Trabajo de la Nación y en este contexto hay una pregunta ineludible hoy. La Sala Octava de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo finalmente revirtió la decisión en primera instancia del juez Raúl Ojeda y, bueno, concluyó con el efecto suspensivo sobre 80 artículos de la reforma laboral. ¿Cuál es su evaluación? Había una serie de especulaciones sobre que quizás esto no podía suceder de este modo, que finalmente iba a quedar en manos de la Corte, pero hoy nos encontramos con una reversión directa de la decisión del juez de primera instancia. ¿Cuál es su lectura? Mira, yo tengo una lectura y la expresé en el debate muy clara. Yo creo que la ley que el oficialismo denominó eufemísticamente de modernización es una ley tremendamente regresiva. No mira al siglo XXI, sino al siglo XIX. Lo que hace es abaratar el despido, los despidos, y abaratar en general lo que es el costo del trabajo, es decir, va a seguir teniendo un efecto cada vez más demoledor sobre los ingresos ya exiguos, aún de los trabajadores formalizados. Así que mi opinión sobre la ley es muy negativa. Destruye la idea de sociedad con movilidad social que el peronismo siempre aspiró para la Argentina. Para mí la derrota fue la sanción en el Congreso y lo voy a decir con mucho dolor, que tanto legisladores como sus mandatarios gobernadores, algunos de los cuales fueron electos por boletas del peronismo, hayan aceptado votar una ley que es completamente regresiva para el mundo del trabajo. Ya te digo, afecta directamente los derechos y los ingresos de cada uno de los territorios. Porque a veces, viste, se toma una decisión en base a mirar la caja de esa provincia, pero creo que honestamente y humildemente no se midió bien qué iba a pasar después con la sociedad de esa provincia. Entonces, la verdad que hoy es como un remate de la misma sensación de derrota que tuvimos cuando se logró sancionar la ley. Pero esto es posible pensarlo de otra manera en términos de los efectos que pueda generar, cómo es el proceso legislativo, son leyes que quedan para siempre, se pueden transformar. Primero que no está agotado todavía el tema judicial, porque lo que se quedó sin efecto es el efecto suspensivo de la medida cautelar. De todos modos, eso quiere decir que ya la ley entra en vigencia y su efecto demoledor va a estar, digamos, con lo cual hay efectos irreversibles. Yo como legislador y más que como legisladora, como dirigente política del peronismo, te digo, si nosotros tenemos la oportunidad de volver a gobernar, creo que debería ser la primer ley a derogar. Porque va a ser imprescindible recuperar ingresos del trabajo en la Argentina, aún para recuperar nivel de actividad económica, no solo en beneficio de los trabajadores, sino también de las empresas. Y eso lleva tiempo. Todo lleva tiempo y vos sabés que construir lleva mucho más tiempo que destruir. Destruir destruye cualquiera y es sumamente rápido. Construir es difícil, porque cuando vos con tu política impusiste el cierre de una empresa,
tenés que volver a construir un empresario o un grupo de empresarios que esté dispuesto a volver a poner su capital y su riesgo en el desarrollo de un nuevo emprendimiento. Es decir, no es solo los trabajadores, vos tenés que tener también, digamos, emprendedores que se quiebran con estas situaciones y capital para desarrollar lo que es fácil de destruir y, vuelvo a decir, muy difícil de construir. Y después tenés que capacitar otra vez trabajadores que hoy vos vas a dejar, digamos, que van a caer en la pérdida de oficios. Claro, en otras actividades de subsistencia difícilmente puedan mantener el oficio que venían llevando. Especialmente en las manufacturas de origen industrial, ¿cree usted? Sí, acá la verdad, el modelo que yo veo en la cabeza del oficialismo es un modelo primatizador, digo, ¿no? Primarizador. Primarizador, exactamente. Mezclaste privatizador Disculpa. con primarizador, Sí. que es una palabra nueva, pero muy acorde Pero también. bastante significativa. Totalmente. Primarizador. Y hoy yo discutía, por ejemplo, con el empresario que vino en representación del sector de petróleo y gas, ¿no? Él decía, no, nuestro sector no es cierto que no genere trabajo. Y usaba un documento de nuestro gobierno, el gobierno último del peronismo, para decir, tiene un efecto multiplicador de 1 a 5. Por un trabajo directo genera 5 indirectos. Yo le dije, mire, depende del modelo. ¿Por qué? Porque acá se aprobó un RIGI que minimiza el encadenamiento productivo. Te permite importar bienes de capital usados. Es decir, no solo te obliga a comprarlos en el país, a no comprarlos en el país, sino que además pueden llegar usados. Segundo, prácticamente no te reduce absolutamente la obligación de pagar impuestos. Es decir, al fisco, para desarrollar una política fiscal, poco y nada. No te obliga prácticamente a liquidar divisas, es decir, que para contribuir a la estabilidad general macroeconómica, poco y nada. Y encima en la última ley de reforma laboral derogaron la ley de trabajo argentino. Así que podés incorporar una dotación de trabajadores completamente del exterior. Entonces, yo digo, ¿cuánto dejan? No me vas a decir que un modelo de esas características por cada puesto directo te va a dejar 5 indirectos. Ese modelo casi no te deja puestos directos en algunos casos. Diputada, preguntarle también en ese sentido, los proyectos que tienen que ver, usted plantea que no es una ley, la de reforma laboral, que piense en el trabajo de acá en adelante, en el siglo XXI. Se derogó también la ley de teletrabajo, por ejemplo. Las nuevas aplicaciones, la tecnología, ¿cómo se discute en este contexto con este marco normativo hoy, con tantas, bueno, también publicidad que se le hace a la tecnología? Mira, la ley que se sancionó lo que hace es institucionalizar la precariedad en términos de trabajadoras y trabajadores de plataformas. Porque no establece una relación laboral, sino que establece una relación de trabajador independiente precarizado. Vamos a decir monotributo, exactamente. Un contrato entre partes. Exactamente, es decir, institucionaliza la precariedad. Y esto no es solo en términos de las plataformas que habitualmente hemos conocido y que tuvieron un efecto explosivo, digamos, un crecimiento explosivo después de la pandemia. Las de reparto. Reparto, transporte de personas. Detrás de ese imaginario de modernidad que tiene, por ejemplo, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, hoy hay una enorme explotación laboral. Una enorme precarización laboral. Acá y de carácter universal porque tienen mucha capacidad de deslocalización del trabajo. Y esto es un problema gravísimo, gravísimo. Pero así que la verdad bajo estas condiciones no agrega valor. Por eso la pregunta que yo hago
es de qué vamos a trabajar los argentinos y cómo vamos a hacer para valorizar nuestro trabajo y no ser un país de mano de obra barata, como pareciera orientarnos este modelo económico. Ahora, diputada, le pregunto sobre otro tema que fue parte de distintas controversias en la justicia. Han sido debates que se han repetido aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué va a pasar con la esencialidad? Porque la ley 27.802, que, bueno, con la decisión de la Sala 8 a partir de mañana rige, bueno, tiene una definición mucho más ambiciosa respecto al alcance de la esencialidad. Ha sido materia de discusión respecto a la limitación del derecho a huelga. ¿Cree que esto va a abrir otra instancia o un incremento de la conflictividad? ¿Y cómo va a ser el Estado para hacer valer esa esencialidad en el caso de que un conflicto se profundice? Mira, yo creo que indudablemente es otro de los aspectos que lleva a litigio por su inconstitucionalidad. El derecho de huelga es un derecho constitucional en la Argentina y los criterios que se han utilizado para establecer esa esencialidad o el carácter estratégico, viste que en algún caso es 70%, en otro caso 50%, etcétera, conculca el derecho de huelga. Lisa y llanamente estamos hablando de conculcar el derecho de huelga. A mí me parece que lo que opera como persuasivo en esa materia es que en la primera etapa de este modelo lo que hubo fue un éxodo de trabajo formal hacia la precariedad, pero ahora ya estamos yendo hacia a la desocupación abierta. Y el factor más disciplinador es la desocupación, el miedo a la pérdida del trabajo. Así que creo que todo apunta a la desmovilización de la fuerza laboral. Diputada, muchas gracias por venir, por este ratito, por esclarecernos un poco el panorama en el ámbito del mundo del trabajo. La agradecida soy yo y espero haber podido contribuir al debate sobre estos temas, porque como ustedes bien señalaron, como tema legislativo no hay que tomarlo como permanente y nosotros vamos a luchar por revertir por lo menos las consecuencias. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué decía Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza, sobre la reforma laboral. La verdad que es una buena noticia, no solo por el restablecimiento de la vigencia de la ley, sino del sentido de justicia. Es decir, creo que lo que hizo el juez fue una irresponsabilidad absoluta. Esta ley fue producto de un debate parlamentario amplísimo, donde se escucharon todas las voces, donde se negociaron artículo por artículo, se atendieron a las distintas posiciones, donde el gobierno cedió en un montón de cuestiones, un montón de temas para obtener la mejor ley posible, que es la ley que el Congreso sanciona, y un juez se erige en una suerte de legislador, o sea, viola el principio de división de poderes y suspende de un plumazo 85 artículos de la ley, ¿no? Realmente me pareció, y además con vigencia en todo el país, cuando los jueces, sabemos que los jueces tienen jurisdicción en el lugar donde han sido designados y para donde han sido designados. Entonces realmente a mí me pareció un despropósito el dictado de esa medida cautelar totalmente desproporcionada. No había ningún riesgo ni había ningún daño inminente como para justificar una intervención de semejante tipo, así que yo valoro y celebro que la Cámara haya restablecido la vigencia de la ley, porque eso es fortalecer el funcionamiento de la democracia y de la división de poderes que debe primar en estas cosas, ¿no? Bueno, dos miradas diferentes, ¿no? Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza, planteando su optimismo respecto a la implementación de la ley de reforma laboral, y recién una charla muy profunda con la diputada Kelly Olmos, que como bien recordabas, Claudio, fue ministra de Trabajo en un momento complicadísimo, ¿no? Con la pandemia, con un proceso también inflacionario que afectaba a los bolsillos de los argentinos. Exactamente. Con mucha mediación, un ministerio que intervino muchísimo en la mediación con los empresarios para garantizar condiciones de vida mínimas y dignas para los trabajadores, ¿no? Otro escenario paritario, en donde el techo no eran los números tan bajos de la actualidad. Lo cierto es que sí, estamos al frente y en estas horas cubriendo periodísticamente
un hecho muy importante, y es la decisión de la Sala 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ha dictaminado finalmente suspender el efecto suspensivo, valga la redundancia, que había dictado el juez de primera instancia Raúl Ojeda. ¿Qué implica esto? Que a partir de mañana la ley 27.802 queda en firme. Y esto no descarta nuevos litigios. Pero lo cierto es que la reconfiguración de la relación entre capital y trabajo empieza mañana una nueva etapa. Exacto, y esto que decías, ¿no? Respecto a cómo va a reconfigurarse un poco la relación ahora con estos testimonios que escuchamos en la jornada del día de hoy respecto a muchos aspectos de los efectos de la desregulación de la economía y de la reforma laboral, ¿no? No solamente la cuestión de las fábricas que cierran y por consecuencia los despidos y tantas personas que quedan sin su sustento cotidiano y tienen que reconfigurar su vida en un contexto de restricción y de contracción del trabajo, pero por otro lado los efectos de la desregulación en la competencia desleal, en la falta de controles, en los riesgos para la vida y la salud de las personas, en los productos que compran, que no sabemos en definitiva si son aptos o si están en condiciones. Por eso cotidianamente se ven también muchas veces las referencias o los comunicados de la ANMAT, que son quienes habilitan, por ejemplo, bienes para consumo, que sacan de circulación algunos aceites que no están controlados o productos importados se ponen en la piel y que pueden afectar a la salud. Así que es otra de las preocupaciones que trajeron hoy trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil que advierten también, ¿no?, sobre estos efectos gravísimos. Exactamente. Así que bueno, en este contexto empieza, insisto, la cuenta regresiva ya en uno de sus tramos definitorios para este próximo 29 de abril, la fecha en la que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, finalmente asistirá ante la Cámara de Diputados de la Nación para cumplir con el artículo 101 de la Constitución. Así que lo cierto es que el jefe de gabinete llega con un dato nuevo, y es que finalmente la ley de reforma laboral rige desde mañana. Bueno, Claudio, nos volvemos a encontrar cuando venga Adorni. Después de esa sesión, a ustedes los dejamos con toda la información de Diputados Televisión y nos reencontramos mañana a 16 horas aquí en Pasos Perdidos. Adiós.